Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que dentro de todo tenemos que ver que estalla y amenaza con estallar la huelga del Poder Judicial Federal, los empleados. Ellos dicen que pues sus fideicomisos son sus derechos, pero yo les hago una pregunta pues, abierta a toda la mayoría de la población mexicana que pues accede a salarios mínimos, salarios pues si acaso un poquito más o menos. Entonces, realmente el piso parejo, realmente la igualdad social en este país va a llegar cuando precisamente no haya excesos en el gobierno y no haya excesos tampoco, en este caso de prestaciones, pues casi casi de faraones, casi casi de emperadores, casi casi de reyes, de virreyes, en un país donde la mayoría de las personas son pobres y donde un 60% de nuestra población tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos y Canadá y otras partes para tener un nivel de vida mejor. Entonces, pues realmente es un poco insultante cuando uno va a provincia, cuando hay casas de madera, de adobe, de tabique de la época de la revolución o de la conquista, en donde el campo subsiste únicamente para comer y donde pues los medios de producción pues no hay, únicamente es un autoconsumo, y en este caso viven precisamente de la gente más humilde, ¿no? Entonces pues realmente hay una disparidad total. Pero ahora, lo que hay más disparidad total es precisamente en que este sector, este poder, totalmente tiene cosas que ni nos imaginamos. Y sobre todo, en este caso, les hago una pregunta, o sea, casi casi los 130 millones de personas que no están en el Poder Judicial Federal, están casi casi como el dicho que decía, no vivir del presupuesto es un error, ¿no? Un político pobre es un pobre político. Entonces, casi casi ya empezamos a echar la cuestión de que no, pues si naciste en un lugar pobre, pues no es el problema de las personas que nacieron en un lugar rico, ¿no? Pero es donde precisamente la independencia y la revolución mexicana no se ha terminado. ¿Por qué? Porque todos los medios de producción están listos o están en manos de estas personas. Entonces, pues, ¿para qué nos independizamos? ¿Para qué hicimos una revolución si los medios de producción están en manos de la clase oligarca que nunca se fue? Y en este caso, y en manos de los extranjeros, ¿no? De las potencias extranjeras. Entonces, pues, pobre destino de México, ¿no? Porque pues, realmente estamos hechos para ser lacayos, como les dijo Donald Trump a los países europeos, ¿no? Cuando no querían pagar por la seguridad y en este caso les exigió que asumieran su compromiso y sus cuotas en la OTAN, ¿no? Entonces, pues aquí es cuestión de principios y aquí es cuestión también de que se apoye al gobierno y que realmente se reforme y esos recursos que realmente son excesivos. Yo no digo que no tengan derechos, todo el mundo tenemos derechos y obligaciones, pero para la calidad de ese servicio que nos dan. Y luego veo anuncios, no, pues que en el Consejo de la Judicatura y que no, y que educan a la gente, no es cierto. ¿Cómo van a educar a un campesino? ¿Cómo van a educar a un obrero? ¿Cómo van a educar a un comerciante de las centrales de abasto? ¿Un comerciante ambulante? No, no es eso, o sea, eso no es la percepción y no es su función educar. No es su función tampoco dar cursos gratuitos para la gente que son de sus allegados. O sea, no es esa la solución. Y realmente, sobre todo en un poder judicial federal que está corrompido, un poder judicial que ni siquiera sabemos quiénes son los jueces,
quiénes son los magistrados, quiénes son los ministros. O sea, imagínense, si fuera una votación de elección, pues sabemos a quién vamos a poner de juez, cuál es su trayectoria, pero no lo ponen, ¿por qué? Porque es un poder familiar, eh, judicial familiar, es un negocio, es un negocio. Entonces, pues realmente, eh, aquí es la cuestión. Si no quieren trabajar, pues entonces que renuncien. Hay muchos abogados, muchos profesionistas afuera que quieren una oportunidad y lo harían por un salario justo, no por, en este caso, seguir viviendo como virreyes, pues que le trabajen como la mayoría de los mexicanos. O sea, yo creo que eso no es pecado, que le trabajen como la mayoría de los mexicanos, que trabajen como los migrantes que se fueron a Estados Unidos y Canadá y que pues se parten el lomo y mandan sus dólares para, pues son los familiares que quedan aquí o arreglar sus ranchitos, que tampoco nunca van a venir a vivir. ¿Por qué? Porque así es Estados Unidos, así es Canadá. Nunca vas a ir a Guatemala para regresar a Guatepeor, y esa es una realidad. Pero a final de cuentas, estas personas del Poder Judicial Federal pues se aprovechan de eso, se aprovechan de que la mayoría de la gente en provincia y en las ciudades tiene que emigrar a otro país. Entonces pues ellos agarran pues, realmente los recursos que entre comillas nadie sabe que existen, entre comillas se los adueñan y los hacen pues casi que sea el México de ellos, ¿no? O simplemente hay que escuchar cuál es su percepción de México, para a quién le quieren dar justicia, que a los migrantes que ya se fueron desde hace décadas a Estados Unidos y Canadá, y los que se están yendo. ¿Por qué? Porque no hay falta de oportunidades, o los que están aquí pues asalariados en el gobierno. Imagínense, todas las áreas del gobierno hubo recortes. Pero porque es el Poder Judicial Federal, pues no, son autónomos. No confundamos la autonomía con la pillería. Y en este caso, pues realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante, ¿por qué? Porque precisamente se hicieron monopolios, se hicieron casi casgos dentro del gobierno, dentro de las estructuras, y pues realmente está en manos de la oligarquía. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿quiénes trabajan como directivos o administrativos en las universidades públicas se van a ir para atrás? Sí, ok, esto es una universidad pública, te dan tu título, te dan tu certificado y ahí nos vemos. Oiga, trabajar acá no se puede porque esto es un negocio familiar. Y así hay muchas instituciones de gobierno autónomas que así están. O sea, realmente olviden lo que vayas y presentes exámenes si quieres trabajar en esos lugares. No, olvídalo, no hay para ti. Tú camínale, o a ver, si no, pues vete a Estados Unidos o Canadá, ¿y qué? Pues estudiaste, sí, pues ya tienes tu reconocimiento, cuelga tu título en la biblioteca o en la sala o en tu casa para orgullo de tus papás, pero pues no hay espacio para la población mexicana en las instituciones. O si quieres, métete al ejército, métete a una policía, métete a donde pues es carne de cañón, ¿no? Entonces, pues realmente este es un análisis que tenemos que hacer. No es que estemos en contra de las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal. Es un trabajo digno, pero que ganen dignamente, que ganen como gana la población mexicana, el sueldo que se tiene. Entonces, pues no estamos peleados con eso. Pero pues lo que sí es que pues es una canallada, es una infamada. Entonces, que mientras todo el pueblo se está muriendo de hambre, todo el pueblo está arañando por subsistir, estos señores viven como faraones en plena época donde pues hay crisis, pandemia, imagínense, y donde pues el secreto mejor guardado pues precisamente eran los que entraban, por eso era un núcleo muy cerrado y vivir a todo dar. Y yo les voy a decir una cosa: los que trabajan ahí ni siquiera conviven con la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque se sienten distintos, se sienten de otra raza, se sienten de otro origen étnico. Entonces, ustedes quieren seguirles pagando esta millonada y que nos excluyan a estas personas. Pues yo diría que no.
Yo diría que es más fácil que ellos se adapten a los 130 millones de mexicanos, como viven y cómo se vive, y que se atiendan en las instituciones públicas donde la mayoría de los mexicanos va a atenderse y se va a morir, a que tengamos una burocracia dorada, intocable, y que realmente cuando vas allá te tratan como porque estás pisando sus oficinas y te están regalando la justicia, ¿no? Mejor hay que meter gente que quiera trabajar. Hay muchísimos abogados, muchísimos juristas, muchísimos profesionistas que quisieran tener un trabajo estable y trabajar ahí. Y si ellos no quieren, pues que se vayan a donde quieran. O en este caso que se vayan a migren a otro país donde pues se supone que también van a estar y van a ver que ni siquiera tampoco les van a pagar esos sueldos así. ¿Por qué? Porque debe de ser equitativo y debe de haber igualdad social en todo. Y aquí es el único país en donde no la burocracia vive como rey y la mayoría de la población vive como güey o buey, o depende cómo lo quieran poner, ¿no? Entonces, pues realmente ni un paso atrás. Yo creo que no debemos ya de permitir que estas personas sigan así ganando eso. Si quieren trabajar bajo los parámetros que trabajan la mayoría de los servidores públicos. Bueno, amigos y amigas, ahora le dedicamos al Poder Judicial Federal este video y sobre todo ahorita que están en huelga, entran en paro, pues hay que meter a otros profesionistas. No quieren trabajar, pues ni modo, esas son las condiciones y el patrón es lo que dice, y aquí ya basta de que se adueñen de todo un poder y pues que trabajen como la mayoría de los mexicanos lo hacen y con los sueldos que ganan. Bueno, amigos y amigas, este es un video corto. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación. Estamos en YouTube, Instagram, Prestige, LinkedIn, WhatsApp, Signal y demás redes sociales. Y hasta la próxima. Que tengan un bonito día. Abríguense porque está frío el clima. Y hasta la próxima.